Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Hilda? Yo muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo están todos mis hermanos? Bueno, esperamos que estén todos bien, porque el podcast de hoy día está súper interesante. Te lo voy a hacer la pregunta yo a ti primero. Dale, dale. ¿Qué piensas tú de la palabra religión? ¿Qué te viene a la mente? Por ejemplo, ¿crees que una mala palabra los creyentes podemos decir tenemos una religión? He escuchado que la religión, que la gente dice, no tengo una religión, sino tengo una relación con Dios. Yo también lo he dicho en el pasado. Sí, Y yo creo que a veces uno, ¿sabes qué es lo que creo que es? Que uno por no querer sonar religioso, uno claro. dice, no tengo religión, porque de esa manera pensamos que no estamos sonando religioso, entre comillas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Uy, ahí me dejaste. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo en Romanos 4 hace la siguiente pregunta, dice, ¿qué dice la escritura? Y en Gálatas 4 dice lo mismo, dice, ¿más qué dice la escritura? Y yo creo que cada creyente debería preguntarse ante interrogantes como esta, ¿Qué ¿qué dice? dice la escritura? ¿Te ¿Qué parece dice si la escritura? vamos a la Biblia y vamos a ver qué dice la Biblia sobre la palabra religión? ¿Vamos? Vamos. Bien, vamos a compartir entonces ahora el tema. Interesante tema. La pregunta es la palabra religión. ¿Qué dice la Biblia sobre la palabra religión o es la palabra religión una mala palabra? A menudo uno escucha a creyentes decir, cristianos dicen, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Y eso es una verdad, o sea, lo que tenemos es una relación personal con el Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la palabra religión? Entonces te voy a invitar rápidamente a que busques la carta a Santiago del capítulo 1, versos 26 y 27. Lo voy a leer. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Después dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Entonces, antes de analizar el texto, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y hay algo que hay que considerar. O sea, hay que dejar el síndrome del Chapulín Colorado. ¿Se acuerdan cuando el Chapulín Colorado decía, yo opino? Y entonces él daba su opinión. Y todo el mundo ahí lo hacía callar o qué sé yo, se reían. En fin, era bien gracioso esa frase, yo opino. Y es fácil para nosotros caer en eso de yo opino lo que la Biblia dice. Pero cuando se trata de la Biblia, o sea, hay que leer lo que la Biblia dice, y hay que leerlo en el contexto. ¿Qué quiso decir Santiago cuando dijo esto de la religión vana, la religión pura? ¿Cómo lo entendió la audiencia? ¿Quiénes son la audiencia? Bueno, son todos estos son judíos, son hebreos, ¿verdad? A quienes él escribe. Y una cosa interesante, son hermanos. La palabra hermanos aparece alrededor de 15 veces, creo. O sea, habla hermanos. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que este es un texto, este verso, Santiago se lo está diciendo a gente del mundo que no conoce al Señor. No, él está hablando con creyentes. Claro, son judíos, ¿ok? El verso 1 lo aclara. Son de las tribus que están en dispersión. El capítulo 1 nos habla de la sabiduría, cómo debemos tener sabiduría. Si nos falta sabiduría, debemos pedirle a Dios en medio de las pruebas. Todas las cosas buenas vienen de Dios, no nos debemos equivocar. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Sigue ahí en el capítulo 1 cómo soportar las pruebas. En fin, es bien interesante el contexto para que uno se ponga más o menos en el contexto de por qué Santiago dijo esto, movido por el Espíritu Santo. Luego en el mismo capítulo 1, bueno, hay que ser hacedores de la palabra. En fin, entonces termina el capítulo 1, que hay que olvidar que la Biblia no fue escrita ni en capítulos, ni en versículos, pero con eso en mente podemos entender que ya esto está ordenado, sí, lo podemos entender por párrafos y nos da una mayor claridad. Entonces leamos ahora el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, uno puede decir, bueno, pero yo no me creo religioso, o sea, no me interesa esa expresión si alguno se cree religioso porque yo no me creo en religioso. Sin embargo, dice entre vosotros, o sea, está hablando a la congregación, a los hermanos. Si alguno se cree entre religioso entre vosotros y no refrena su lengua, nota esto. Entonces, la palabra religión aparece ahí. Bueno, religioso y religión en el siguiente verso, ¿ok? Um, y entonces y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Mira cómo la lengua está conectada con el corazón. La religión, ahora nuevamente, del tal es vana. Ok. So, habla con creyentes y le dice que sus palabras van a denotar lo que hay en el corazón. Se puede tener una vana religión. Aquí lo dice. ¿Existe una religión vana? Claro que lo hay. ¿Cuál es aquella, la que se engaña, la que tiene
la que solamente profesa de labios, pero el corazón no es un corazón. Claro que hay una mala religión y es la que a través de sus palabras denota lo que hay en el corazón del hombre, de la abundancia del corazón, que abra la boca. Entonces, hasta ahí como que yo creo que no tenemos problema, seguimos defendiendo el yo no tengo una religión, me incomoda la palabra religión. Voy a detenerme. El teólogo R. C. Sproul decía algo así como que cuando uno encuentra algo en la Biblia que uno tiene desacuerdo y no le gusta, el problema no está en la Biblia, está en nosotros. Así que realmente no importa mucho lo que opinemos, o sea, el concepto que tengamos de una palabra que nos moleste. Si está en la Biblia, entonces debemos pensar, bueno, pero ¿en qué sentido Dios quiso entregarme esta instrucción? Porque recordemos que esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea plenamente capaz, preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios tiene un montón ¿cómo se llama? De atributos. Si no lees solamente el Salmo 119. Si tú quieres saber los efectos de la palabra de Dios y cómo se expresa el salmista de la palabra de Dios en el Salmo 119, wow, búscalo y léelo en casa. Sigamos. Entonces ya vimos la mala religión. Sin embargo, mira el verso 27, Santiago 1:27, porque el otro era el Santiago 1:26. Ahora el siguiente verso, la religión pura y sin mancha delante de Dios. Ok, entonces hay una religión vana y hay una religión pura. Si no hubiese una religión pura, entonces Dios no lo hubiera incluido aquí en este verso. Y fíjate que es delante de Dios. O sea, esto no es una cuestión de hombres. Esto no es una cuestión de hombres. Volvamos al verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. O sea, Dios está mirando la religión vana, pero también está mirando la religión pura. Número uno, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así que, ¿cuál es una, no quiero usar la palabra fruto, pero una evidencia de una religión pura? Tiene acciones correspondientes hacia el prójimo. ¿Te fijaste ahí? Sobre los más necesitados, huérfanos y viudas. Y tú puedes encontrar un montón de pasajes donde la Biblia habla las recomendaciones que hay sobre los huérfanos y las viudas. Incluso el apóstol Pablo cuando se preocupa de las viudas, quienes califican para el sustentamiento de la iglesia. O sea, ahí vemos que el concepto de que a Dios le importan este tipo de personas, huérfanos y viudas que están desvalidas, le importa mucho. Y eso él considera delante de él una religión pura. Así que la primera característica, digo bien ahora, es que la religión pura delante de Dios en la primera tiene acciones correspondientes al prójimo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿no sabes? Visitar a los huérfanos y en sus tribulaciones. O sea, estamos pensando obviamente que una viuda es alguien que no... Ah, y en este caso son dos tipos de personas que no tienen quien los ampare. Huérfanos no tienen papá y mamá. Viudas no tienen esposo. Entonces eso es bien importante mantener en mente. Sigo. La segunda es un efecto en nuestras vidas. Cuando caminamos en santidad, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu, que plasma lo que Jesús hizo en la cruz, Romanos 6:6. Entonces nosotros estamos demostrando que nosotros profesamos una religión pura. Entonces, cosas que hace la religión pura, se preocupa del desvalido. Cosas que hace la religión pura, pues nos da una conciencia de que debemos llevar una vida de santidad. ¿Quién no puede hacer la religión? Pura o impura, salvar al hombre. ¿Ok? Ahí entonces vienen los enredos. Porque nosotros, bueno, el libro de los Hechos dice que no hay otro nombre en el cual poder ser salvo. Entonces, si no hay otro nombre, no es una religión la que nos salva, sino Cristo. Jesús, Él murió por nuestros pecados. Él fue la ofrenda por nuestros pecados, de acuerdo al libro de Hebreos. Se necesitaba una ofrenda, no una religión. Hasta ahí estamos claros. Pero tienes que aprender a separar. Es decir, no, yo soy salvo porque he puesto mi fe en la obra sustitutiva de Jesús en la cruz del Calvario. Lo creo. Romanos 10:9 y 10. Creo que lo conoces. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Jesús es el Salvador. Y ahí está. Pero eso es una cosa. Pero no podemos decir que el cristianismo no sea una religión, porque la Biblia habla. Si dice que hay una religión pura, no tengas miedo. De pronto pienso yo que tenemos un concepto muy religioso de la palabra religión.
Entonces, está bien que tú quieras defender, decir, yo lo que tengo es una relación con el Señor. Bien, pero no puedes desconocer algo que está escrito, que después de todo el cristianismo es una religión y que carece de, porque la religión pura, nota una cosa, algo más que quiero agregar, que no quiero que se me vaya, que la religión pura no es ritualismo. ¿Viste que no está incluido? ¿No dice la religión pura es ritual? No, no lo es. ¿La religión pura es un culto? No, no lo es. Es acciones correspondientes hacia los desvalidos y un efecto en mi propia vida para vivir en santidad. Entonces eso es bien importante. Ahora, termino con esto porque para mí me parece sumamente importante. Si tú eres de aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios ha hablado, se ha revelado a través de la Escritura, entonces tú no deberías tener problemas con la palabra religión. Por eso, de ahora en adelante, nunca más digas, oh no, la religión, yo no quiero nada con la religión. Tú sí puedes decir, yo no quiero nada con la religión vana, pero no tengo nada con la religión pura y sin mancha delante de Dios. Bueno, mis hermanos hermosos, llegamos al final de este podcast. Oye, espero que haya sido interesante para ustedes y que sigan escuchando lo que vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Así sí, anímense. Bueno, no se olviden darle un like, suscribirse y por sobre todo, Y no se olviden de la campanita para que siempre tengan nuestro nuevo contenido. nos vemos, familia hermosa. Nos vemos, Chao, chao. chao.